La actividad fuera de línea era jugar con las notas y observar cómo se observa en las gráficas del número de ocupación para fermiones y bosones el principio de exclusión. Dijimos que el principio de exclusión se nota porque la forma de la función n de k como función de la energía tiene la forma de una función escalón, que pasa de ser máximo 1 cuando la energía es menor que potencial químico a estar cerca de 0 cuando la energía es mayor que potencial químico. Ahora, por otra parte, dijimos que para los bosones eso no pasa. Podemos tener más de un bosón en un estado, y eso quiere decir que el número de ocupación diverge cuando la energía se aproxima al potencial químico, y que el potencial químico, por esa razón, no puede ser más grande que la energía del estado base. En mecánica cuántica es tradicional decir, fijar el valor de la energía del estado base en 0, y lo que estamos diciendo es que el potencial químico de bosones es un número que no es positivo, es 0 o negativo. Bueno, entonces eso es lo que estábamos viendo. Ahora, lo que sigue es hacer el taller de solución de problemas. El taller de solución de problemas depende de la, ¿cómo se llama? De la tarea. Y la tarea está en la actividad 1.3.1. Esos son los problemas que hay que resolver. ¿Ustedes ya tuvieron chance de ver los problemas o todavía no? Vamos a ver, díganme. De alguna manera, aprendan su micrófono, muevan la cabeza, alguna cosa, díganme. Si yo sí ya los vi o yo no sé dónde están. Yo todavía no los veo, profe. Ok. Yo Los tampoco, problemas profe. están almacenados en una página de Colab, en la actividad 1.3.1. A ver, entonces, voy a volver a compartir la pantalla para que la vean, ¿sale? Ahí vamos. Ok, ahí está. Esta es la actividad 1.3.1. Si le dan clic a esa actividad, no a la que dice taller, los lleva a esta página de Colab. Entonces, dice, resuelve con tus compañeros el problema que te toca. O sea, lo primero que tenemos que hacer es repartirnos, ¿sale? Entonces, aquí son 1, 2, 3, 4, 5 problemas. Y mi intención es que el día de hoy nos organicemos para que todo el mundo resuelva la tarea. Entonces, en primer lugar, ¿ya formaron equipos o todavía no? Ya. Súper bien. Ok. Bueno, entonces para los que ya tienen equipo está bien claro. Se juntan con los de su equipo. Ustedes tienen cuentas de Google o algo así. Si no, se consiguen una. Y se crean ustedes mismos una sesión de Google Meet como esta y se ven allí y lo resuelven. O encuéntrense la manera que les guste, ¿no? Pero esto de Google Meet funciona nada más con que tengas una cuenta, es gratis, no necesitas hacer otra cosa. Entonces, se juntan ustedes y así le hacen. O si se tienen mucho cariño, se compran un departamento allí en las afueras de Cuernavaca y se van a vivir ahí todos y ahí resuelven las tareas juntos. Pero encuentren una manera. Mi sugerencia es que lo hagan pues, remotamente, ¿no? Y para eso pueden usar Google Meet, o se hablan por teléfono, o lo hacen en Facebook, a ver cómo se lo inventan. A lo mejor hasta en TikTok lo saben hacer, ¿no? Pero encuentran alguna manera. Entonces, cuando digo aquí que cada quien escoja un problema, pues es que le echen una mirada a estas cosas y digan, bueno, en los talleres de solución de problemas, lo que tenemos que hacer es compartir nuestras ideas respecto de cómo se resuelven. Aquí en Virtuami, pues, déjenme entrar a Virtuami. Chispas. No, va a ser más fácil de este lado. Aquí en Virtuami no solamente está el link para resolver la tarea aquí en Google Meet, también está un foro del taller de solución de problemas. Si le dan clic aquí, pueden poner, añadir un nuevo tópico o tema de discusión. Lo que yo espero que hagan es que se metan aquí, escriban qué es lo que piensan agarrar en la solución y aquí vamos discutiendo las cosas. Como lo que me gustaría que pase en las semanas sucesivas es que primero aparezcan aquí sus intentos de solución y en estas sesiones de videoconferencia las discutamos
los puntos finos, los puntos confusos. Entonces, ahorita no estamos listos porque apenas estamos entrando en ritmo. Pero, digamos que ustedes están tratando de resolver estos problemas. Aquí está. Vamos a ver el primero. Ahora vamos a hacer un poquito distinto. Dice, distinga las partículas que obedecen a las estadísticas de Fermi-Dirac y Bose-Einstein, dando 2 ejemplos de cada tipo. Bueno, entonces, ¿cuáles serían 2 ejemplos de fermiones y cuáles serían 2 ejemplos de bosones? A ver, ¿quién se anima? Es la parte donde tenerlo por escrito ayuda un poco. Rodrigo, ¿tienes algo que quisieras decir? Hola, Luisa. A ver, primero Luisa y luego Rodrigo. ¿Qué pasó, Luisa? No, nada más lo que preguntaba, que para la parte de los fermiones, un ejemplo podría ser a lo mejor los quarks. Sí. Y bueno, dentro de ellos ¿cómo se llaman? Los neutrones, protones, electrones. Sí, un protón es un buen ejemplo. Entonces, un protón es un fermión. Una manera de saberlo es decir, ¿obedece o no obedece el principio de exclusión? O sea, ¿puedo poner 2 protones encima uno de otro? No. Entonces, deben ser fermiones. No pueden ocupar el mismo estado cuántico 2 protones. No. ¿Los electrones pueden ocupar el mismo estado cuántico? ¿Obedecen el principio de exclusión los electrones? No, tampoco. Sí, obedecen el principio de exclusión. Sí, no puedo poner a 2 electrones en el mismo estado cuántico. Entonces deben ser fermiones. Sí. Y la otra manera es fijarse en su spin, que es esta propiedad asociada a un momentum angular intrínseco de las partículas. Entonces, cuando las partículas tienen un spin semientero, entonces son fermiones. O sea, puede ser 1 medio, pueden ser 3 medios, puede ser 5 medios, pueden ser todo el número medio que quieran, pero siempre que sea semientero. Ahora, esos son ejemplos de fermiones. ¿Cuáles son los ejemplos de los bosones? Los fotones. ¿Qué otras cosas? Gluones. El helio 4 también es un bosón. Es un bosón compuesto, no es un bosón elemental. Tiene estructura dentro, ¿no? Pero es un bosón, porque al final de cuentas su spin total también es entero. Por ejemplo, ¿alguien sabe cuánto es el spin de un gravitón? Se espera que es de 2. 2 es entero. Entonces, ¿qué se esperaría para que sea un bosón o fermión? Como es entero, ¿ustedes qué dicen? Un bosón. Debe ser un bosón. Muy bien. Entonces tenemos el fotón y el gravitón. Ahora, en los foros a lo mejor ya lo leyeron, pero el fotón tiene la característica que es la partícula que acarrea el campo electromagnético. Y el gravitón es la partícula que acarrea la interacción gravitacional. ¿Cuáles otras interacciones fundamentales hay? La fuerza fuerte. Y entonces los gluones deben ser fermiones o bosones. La fuerte. Bosones. Porque si imagínense, si tengo un montón de partículas que en conjunto dan origen al campo electromagnético, si no puedo poner un chorro de bosones en el mismo estado cuántico, como que las fuerzas no van a ser muy intensas. O sea, imagínense una fuerza que nada más interactúe por intercambiar un solo mendigo fotón, como que va a ser medio débil, ¿no? Entonces, como que conviene para que las fuerzas sean intensas, que se puedan intercambiar un chorro de partículas en el mismo estado cuántico.
Y entonces, pues sí, los campos van a ser realmente notables. Entonces, ¿qué otra fuerza nos falta? Tenemos la fuerza nuclear fuerte, tenemos la fuerza gravitacional y tenemos el campo electromagnético. ¿Cuál nos falta? La fuerza débil. Fuerza débil. La fuerza débil. ¿Y cuáles son los bosones que acarrean la fuerza débil? Creo que son las Los partículas muones. Z más y Z menos. ¿Las partículas qué? Z más y Z menos. Z, ¿no? Y la W, ¿no? Ajá. Y hasta su nombre lo llevan, ¿no? Bosones vectoriales masivos. Bueno, entonces, ahí tienen ejemplos. Entonces, hay fermiones, ¿cómo se llama? Elementales y compuestos. Hay bosones elementales y compuestos. Los bosones elementales son muy interesantes porque son las partículas que acarrean las fuerzas fundamentales. Y, pues, de los fermiones fundamentales son interesantes porque son las partículas que forman la materia. Ahora, una vez que ya son complejos, que ya son compuestos, pues ya puede pasar cualquier desgarriate. Por ejemplo, ¿bastaría con que yo les dijera que tengo un átomo de helio para que sepan si es un fermión o un bosón? No, porque No. según lo que recuerdo, el helio 3 es un fermión y el helio 4 es un bosón. Exactamente. Entonces, van a ocurrir cosas diferentes con helio y con fermiones. Por ejemplo, ustedes han oído de la superfluidez. ¿En cuál, cómo se llama, se descubrió primero la superfluidez? ¿En el helio 3 o en el helio 4? En A el ver, helio piénsenle. 4. Porque es un bosón. Dices, no, pues si es un bosón, no me extraña que haga cosas raras cuando muchas partículas están en el mismo estado y entonces se vuelven superfluido. Pero ¿sabían que ustedes que el helio 3 también se puede volver superfluido? Lo cual está raro, ¿no? Porque, dicen tú, pues el helio 3 es un fermión. ¿Cómo diablos voy a hacer para poner un montón de fermiones en el mismo estado cuántico? Otro ejemplo. Está el asunto de la superconductividad, ¿no? La superconductividad tiene que ver con un montón de electrones moviéndose de volada. Y entonces uno sospecha que esto está asociado, que hay un montón de electrones en el mismo estado cuántico. Y dices tú, pues eso está raro, ¿no? Porque los electrones son fermiones. Para meter un montón de cosas en el mismo estado cuántico, como que necesitaría bosones. ¿De dónde los voy a sacar? ¿Ustedes han oído hablar de los pares de Cooper en la superconductividad? Tienen cara de que no. Bueno, pues los pares de Cooper son electrones que están correlacionados por parejas. ¿Y qué pasa cuando tengo una partícula compuesta por dos fermiones? Si sumo dos semienteros, ¿qué me da? Un entero. Un entero. Entonces, una partícula formada de dos fermiones que estén agarrados se vuelve un bosón. Y entonces, los pares de Cooper son bosónicos y puedo tener un chorro de pares de Cooper en el mismo estado cuántico. El chiste va a ser explicar por qué se juntan los electrones, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a esas cosas. Entonces, la primera pregunta, pues ese es el chiste. O sea, decir, bueno, distingue las partículas que obedecen de la Fermi-Dirac y Bose-Einstein, dando ejemplos de cada tipo. Y ya tienen un chorro. Bueno, ahora vamos a agarrar el segundo problema. El segundo problema habla del ejemplo 29.2, en el cual teníamos dos partículas que eran distinguibles. Otras en que teníamos dos partículas indistinguibles, pero que son clásicas. Y luego otras que son dos bosones indistinguibles y dos fermiones indistinguibles. Vamos a pelearnos con eso. Primero, ¿es lo mismo idéntico que indistinguible? Vamos a ponernos casi filosóficos, ¿no? A ver, ¿quién vota que sí es lo mismo? Que es idéntico, es lo mismo que indistinguible. ¿Se escribe en el chat? Por ejemplo, sí, podemos poner el chat. En el chat podemos todos expresarnos ahorita, aunque no tengamos cámara, no tengamos, ¿cómo se llama? No tengamos micrófono. Entonces, un voto que sí. A ver, voy a votar. Voté que no. Digo, para darle un poco de interés, ¿no?
Además, voto que sí, otro voto que no, otro que no, otro que no. Ya sesgué la discusión, otro que no. A ver, tal vez. Muy bien. Bueno, entonces vamos a pensarlo así. Les voy a proponer un par de situaciones y ustedes me dicen si todavía piensan lo mismo. Imagínense un cristal hecho de átomos de argón, un gas noble, ¿sale? Si agarro el cristal a la temperatura en que la cosa esta no se funde, no se vuelve líquido ni gas, los átomos ocupan posiciones fijas, ¿sale? O sea, tengo una red y puedo ver, este es el átomo 1, es el átomo 2, el átomo 3, el átomo 4, el átomo 5 y el átomo 6. ¿Puedo distinguir a esas partículas de argón o no las puedo distinguir? Puedo decir, este es el átomo 1, este es el átomo 2, el átomo 3, el átomo 4, el átomo 5 y el átomo 6. ¿Se puede o no se puede? A ver, Hugo dice sí. ¿Quién más? Ok. ¿Quién más dice No. sí? Sí. No. Ajá. Distinguir quiere decir es, yo sé cuál es mi átomo. Y si regreso una hora después, el átomo va a estar donde yo lo dejé. Y voy a saber qué es ese. ¿Ustedes qué opinan? Si tengo un cristal, ¿qué opinan? Si regreso una hora después, ¿el átomo va a estar en el mismo lugar o no? Posiblemente. Si es un cristal, sí. Bueno, entonces, en ese caso del cristal, tenemos partículas idénticas. Todos los átomos de argón son idénticos, pero sí los puedo distinguir por su posición. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Es lo mismo idéntico que indistinguible? Tal vez no. Corran riesgos. No, no. Ok. Bien. Entonces, mi punto con este ejemplo es hacer caer en cuenta que yo puedo tener partículas idénticas, pero hay situaciones en que sí las puedo distinguir, como por ejemplo ese es un ejemplo clásico. Los átomos en un cristal, si es un cristal monoatómico, todos los átomos son iguales, pero pero sí los puedo distinguir, porque uno es el que está en la esquina superior derecha, otro es el que está del otro lado, es el que está tercero después de la puerta, y sí los puedo distinguir. Entonces, no es lo mismo idéntico que indistinguible. Ahora viene la pregunta, dice, indistinguible puede ser, por ejemplo, en un gas. Tienes razón. Por ejemplo, si ahora caliento el cristal de argón y lo fundo y lo evaporo, ahora las partículas van a andar moviéndose por todos lados. Y ahora sí, van a ser indistinguibles, porque son idénticas y no hay ninguna cosa que yo pueda saber para saber cuál era mi átomo, regresar una hora más tarde, o ya no voy a saber cuál es. ¿Por qué? Porque en mecánica cuántica no existen las trayectorias. No es que pueda seguir un átomo y después me dé cuenta de que ese átomo que estaba allá es el que ahora está por aquel lado. Ya no se puede. Entonces, partículas idénticas no siempre son indistinguibles. Para que sean indistinguibles, debo ponerlas en una situación en donde no pueda, cuando regrese más tarde o alguien más venga, saber si mi partícula es la misma o es otra cuando regrese, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Partículas idénticas no es lo mismo que indistinguibles. Ahora vamos a ponernos a resolver el problema. Esto estaba en las notas. Dice, bueno, si yo tengo dos partículas que son distinguibles, pues a lo mejor una es un átomo de argón y la otra es un átomo de, ¿qué les gusta? De plata. ¿Sale? Entonces, si yo tengo un átomo de argón y un átomo de plata, y cada uno puede estar en el estado 0, 1, 0, 1, ¿de cuántas formas puedo poner a estos átomos? ¿Ahí? De 4, ¿sí? Porque puedo poner a la primera partícula en el estado 0 o en el estado 1 y a la segunda partícula en el estado 0 en el estado 1. Y la manera de hacer eso pues, es multiplicarlas todas y decir, pues, son 4 formas. Ok, entonces para las partículas clásicas diríamos, si tengo partículas distinguibles, bueno, y aún si son cuánticas, si son distinguibles, hay 4 estados posibles con 2 estados para cada uno. Bueno, viene el siguiente caso. ¿Y qué pasa si son indistinguibles, pero clásicas? ¿Cuántos estados puede haber? A ver, déjenme buscar las notas donde están enunciadas esas cosas. Ahorita se las enseño.
Esa está en esta parte de las notas, según yo. Aquí está la simetría, antisimetría, y aquí están los casos. Dice, si son distinguibles, puedo encontrar 4 casos. Que la partícula esté en el estado 0 y la B esté en el estado 0, que la A esté en el estado 1 y la B siga en el estado 0, que la A esté en 0 y la B en 1, o que las dos estén en 1. Esos son los 4 casos de partículas distinguibles. Ahora, si son clásicas y son indistinguibles, no puedo ponerle etiquetas. No puedo decir que una es la A y que la otra es la B. ¿Sale? Cuando más digo, bueno, una está en el estado 0 y la otra está en el estado 0, tengo que las dos están en el estado 1, o alguna de ellas está en el estado 1 y la otra está en el estado 0. Entonces, para este caso, solamente puede haber 3, porque como no tengo A ni B, no están pintadas de nada, son indistinguibles, pero clásicas, digo, pues una está en el estado 1 y la otra está en el estado 0. Ahora no tengo etiquetas, no lo puedo escribir A y B, no hay manera de saber quién es A y quién es B. ¿Sale? Bueno. Ok, son 3. Ahora viene lo bueno. ¿Qué pasa si son fermiones? ¿De cuántas maneras podemos acomodar a las partículas? ¿Pueden estar las dos en el mismo estado 0? A ver, voy a ver si me contentan por el chat. ¿Un estado posible? Estado, no pueden estar las dos en los que estén en el mismo estado 0 y tampoco pueden estar las dos en el estado 1. Entonces, la única posibilidad es que una esté en el estado 0 y otra esté en el estado 1. Pero en mecánica cuántica hay interferencia. O sea, puede ser que la primera partícula esté en el estado 0 y la segunda partícula esté en el estado 1, o puede ser que sea al revés. Y lo que es peor, las dos amplitudes de probabilidad pueden interferir. Hay que superponer los estados. Entonces, aquí tengo la partícula A y la partícula B. Una está en el estado 1 y la otra está en el estado 0. Y la otra posibilidad es que esté la partícula en el estado 0 y la partícula en el estado 1. Y las tengo que superponer. Ahora, esta cosa es la probabilidad, la función de onda de un sistema de fermiones. Eso quiere decir que si yo intercambio el papel de las partículas y escribo B y A, ¿qué le tiene que pasar a la función de onda? ¿Cómo es la simetría o antisimetría de la...? No, es que son fermiones. ¿No? Necesita un menos. Es antisimétrica. Es cierto que si yo intercambio las etiquetas A y B aquí, me va a salir la misma cosa, pero con signo cambiado. Vamos a ver. Si yo escribo aquí B y A, me va a salir este término, pero con signo de más. Si yo escribo aquí B y A, me va a salir el primer término, pero con signo de menos. Entonces, si yo intercambio las etiquetas, me va a reproducir la función de onda, pero con un signo de menos afuera. Esto sí es antisimétrico. Entonces, esa es la forma correcta del estado de un sistema de partículas fermiónicas indistinguibles. Nótense que no es este estado que está aquí. No es la phi1 y la phi0 nada más. Porque si yo intercambio el papel de estas cosas, no cambia de signo. Para que de veras cambie de signo, tiene que ser esta combinación lineal de amplitudes de probabilidad. Eso es diferente en mecánica cuántica. Profe, ¿dijo que podían interferir en los estados? Sí, es lo que quiere decir que estas dos cosas se superponen y pueden interferir entre ellas. Esta es una onda, esta es otra onda y están sumadas. Eso quiere decir interferencia. Ahora vamos a ver el principio de exclusión. Digamos que las dos partículas son de veras idénticas y que entonces ponemos a las dos en el mismo estado cuántico, que metemos aquí a 1 con 1 y 1 con 1. ¿Qué le pasa a esta suma? Si yo las trato de poner de veras a las dos partículas en el estado 1, ¿qué le pasa al paréntesis? Se cancela. Cero. O si pongo las dos en 0, si pongo 0 y 0 aquí, 0 y 0 acá, el paréntesis se cancela. O sea, sí las puedo poner en 0 y 0, pero ¿cuánto daría la probabilidad entonces? 0 absolutamente. Esa es otra manera de decir que no ocurre.
Entonces, es la forma de exigir que la función sea antisimétrica la que causa el principio de exclusión. Entonces, en ese sentido, el principio no es un principio, es una consecuencia de las propiedades de simetría y antisimetría de los fermiones. Como su función de onda tiene que ser antisimétrica, como consecuencia, no puedo poner las partículas en el mismo estado cuántico porque se me cancela la función de onda. Bueno, entonces, nosotros estamos diciendo de cuántas maneras puedo poner a los fermiones, ¿no? Bueno, entonces estamos viendo esto. Y la otra cosa es, ¿y qué pasa cuando es un bosón? ¿En un bosón puedo hacer esto? ¿Qué es lo que tiene que pasar con un bosón? Que tiene que ser simétrica la función. Estos son los tres estados simétricos que puedo construir con las funciones de onda de las dos partículas. Si pongo A y B aquí y los pongo en los estados 0, si intercambio las etiquetas, me quedo con la misma función con el signo de más. Si pongo las dos partículas en el mismo estado 1, cuando intercambio las etiquetas A y B, se reproduce la misma función con un signo de más. Pero si pongo 1 y 0 e intercambio las etiquetas, no me sale lo mismo. Para que salga lo mismo, tengo que dejar interferir a las dos posibilidades y eso provoca este estado de interferencia que está acá. Es un estado de superposición. ¿Se parece al de los fermiones? Sí, pero en lugar de decir menos, dice más. Si ustedes intercambian los valores de A y B aquí, se reproduce la misma función de onda, pero con signo de más. Esta sí es simétrica. Entonces, esta no tiene un principio de exclusión. Y además tiene más microestados. Entonces, para dos partículas indistinguibles fermiónicas, hay un solo estado posible. Para dos partículas bosónicas, hay tres estados posibles. Entonces, el mensaje es, cuando hagamos el conteo de microestados, va a ser un mundo de diferencia si tenemos partículas fermiónicas o si tenemos partículas bosónicas. Ya no podemos hacer el cálculo al mismo tiempo y de la misma forma para uno y otro. Vamos a tener que hacer el cálculo estadístico de maneras diferentes. ¿Por qué? Pues porque el número de estados es distinto para cada caso. Y eso es lo que quiere decir con que hagan su tarea. Voy a regresarme aquí. Este de acá. Diciendo esto, aquí dice, ¿cuál es la probabilidad de que ambas partículas estén en el estado 0? Si tengo fermiones indistinguibles, ¿cuál es la probabilidad de que ambas estén en el mismo estado 0? ¿Pueden estar las dos partículas en el mismo estado? No. No, no pueden. Entonces la probabilidad es No, no puede. Pero 0. Y si son bosones indistinguibles, habíamos dicho que había tres posibilidades. Entonces, que las dos estén en el estado 0 es 1 entre 3. ¿Cuál es la probabilidad? Un tercio. ¿Y es el mismo valor para las indistinguibles pero clásicas? ¿Cuántos estados posibles había allí? 3 también. Y entonces, ¿cuál es la probabilidad? 3 también, Un tercio. Y para las distinguibles, la misma. Un cuarto. un cuarto. Ok, Un cuarto. entonces ya llevan 2 de la tarea. Bueno, vamos a hablar de la tercera. Aquí está el número de ocupación de un nivel de energía E, que es la función de Fermi-Dirac. En el Blundell le gusta escribirlas con F, en otros lados les gusta escribirlas con N, pero es la misma función. 1 entre E a la beta E menos el potencial químico más 1. Si fuera bosón diría menos 1, pero es fermión. Aquí dice 1 entre esto. Y entonces lo que nos están diciendo es, ¿se acuerdan de esa función escalón? Aquí está la misma función, pero escrita en términos de una tangente hiperbólica. Las tangentes hiperbólicas tienen caras de funciones de escalón. O sea, le están diciendo, a lo mejor usted no se había dado cuenta, pero esto que está acá es esta tangente hiperbólica.
Esa tangente hiperbólica está recorrida en el eje de las y y también está recorrida en el eje de las x. Entonces muestre que esta expresión es simétrica alrededor del valor del potencial químico y haga un diagrama de ella. Encuentre expresiones simplificadas para f de E cuando la energía E es mucho menor que el potencial químico, cuando la energía E es mucho mayor que el potencial químico y cuando E está muy cerca del potencial químico. Entonces, ¿qué podemos hacer para esas expresiones simplificadas? ¿A qué debe tender la función de Fermi cuando la energía es mucho menor que el potencial químico? ¿Se acuerdan de la gráfica? ¿Qué pasa si la energía es mucho menor que el potencial químico? ¿Cuánto debe valer? Se va a 1. ¿Lo podemos probar? ¿Qué pasa si la E es mucho menor que la mu? ¿Qué signo tiene el paréntesis que está aquí arriba en la exponencial? Menos. Es Negativo. negativo. Entonces, si tengo un número E a un número muy negativo, ¿qué le pasa a la exponencial completa? Se va a Se va a cero. cero, ¿no? Se va a 0. Y entonces 0 comparado con 1 es prácticamente 1. ¿Y cuánto es 1 entre prácticamente 1? Pues 1. ¿No? Ok. ¿Y qué pasa si ocurre al revés? ¿Qué pasa si la E es mucho mayor que la mu? ¿Qué le pasa al paréntesis que está acá? Es muy grande. Es muy grande. Entonces, ¿cómo es la exponencial de un número muy grande? Se va a infinito. Es muchísimo, muy grande. Entonces, ¿importa o no importa que le sumemos 1? No importa. Pues no importa. Entonces, 1 entre un número muy, muy grande, ¿a qué va a dar? Casi cero. Casi 0. Tiende a 0. Bueno, a cuestiones, a lo mejor pueden hacer algo también parecido si E está muy cerca de mu. ¿Qué pasa si E está muy cerca de mu? Se tiende a cero la exponencial y es un medio. Tiende a 0 la exponencial y tiende a un medio. Ahora, esa es una manera. La otra es hacer un desarrollo en serie de Taylor. Si E está muy cerca de mu, entonces pueden hacer un desarrollo en serie de Taylor de esta función alrededor de mu. Y también les va a decir que es un medio y les va a decir que sigue. Bueno, entonces ese es el 3. Ya tienen que hacer con él. Y ahora viene el otro. ¿Son siempre indistinguibles las partículas idénticas? No. No, pero tienen que escribir por qué. ¿Verdad? Entonces, a la hora de hacer sus preguntas, ahí tienen que escribir por qué. Bueno, ahora déjenme ver. Está el último. Dice, el gas hidrógeno molecular puede existir en 2 formas. Para lo que quiero que hagan es, tienen la manera ahorita de meterse a Colab y leer en su casa este texto, para que no lo lea yo aquí en voz alta, y también para que ustedes prueben si pueden leer en Colab. Díganme en el chat si no pueden leer Colab ahorita. Si sí pueden, no me digan nada, pero si no pueden leer Colab ahorita, pónganme un mensaje en el chat diciendo yo no puedo. ¿Sale? Y ahorita vemos. Si sí pueden, léanse el enunciado del problema y ahorita lo discutimos. A ver, entonces, en el chat todavía no hay nadie que diga que no puede ver Colab. Entonces, nada más para que me quede claro. ¿Sí pueden ver Colab? A ver, respóndame alguien con voz para saber que todavía están ahí. Sí, profesor. Ok, Sí, súper. Ya recuperé mi lugar habitual. Entonces, ¿ya tuvieron oportunidad de leer el ejercicio, el 29.5 sobre el hidrógeno molecular? Sí. Ok, bueno, vamos a ver si lo podemos entender un poquito entre los dos y vemos qué hacemos. Ok. Aquí están hablando del hidrógeno molecular. O sea, el hidrógeno molecular
esencialmente son los protones y los electrones. Tenemos un par de protones en el núcleo y tenemos un par de electrones dando vueltas. Queremos analizar qué es lo que le debe pasar a la función de onda. En primer lugar, ¿los protones qué son? ¿Fermiones o bosones? Fermiones. Los protones son fermiones. ¿Y cuánto tienen de spin? Un medio. Un medio. O sea, ese es el... Y como tienen un valor un medio, ¿cuáles son los valores posibles del operador de spin? Pues más un medio o menos un medio, ¿no? Igual que los electrones. Entonces, digamos que tenemos dos protones. Y los dos protones, cuando los intercambiamos, nos dan una cosa que es una función simétrica. Si es una función simétrica, entonces, ¿cuánto vale el spin de cada uno para que sea simétrica? Si yo tengo un protón y tengo otro protón, y los intercambio y se quedan iguales, entonces es que los dos tenían el mismo valor, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuánto da más un medio y más un medio? 1. 1. Entonces dicen, bueno, imagínate que tienes los dos protones en un estado triplete, con S igual a 1. ¿Qué cosa es un estado triplete? Es un triplete, pues es que los, ¿cómo se llama? Que los valores que puede tomar los protones es que estén más 1, menos 1 o 0. Ese tipo de estado se conoce como ortohidrógeno. Entonces dices, bueno, tengo un estado triplete. Los valores que puede tomar el valor del spin es desde menos 1, pasando por 0 y hasta 1. Pero ahora también puede ser que los protones estén acomodados diferentes y que sus dos spines se sumen y den el total spin 0. O sea, que uno esté para arriba y otro esté para abajo y entonces ese vale 0. Entonces, si uno está para arriba y el otro está para abajo, los intercambio, voy a tener una función que es antisimétrica. ¿Sale? Aquí va. Vamos allá. Ahora, todavía no acabamos. Aparte del momentum angular intrínseco, también aparece la parte rotacional de la función de onda. Esa parte rotacional también contribuye. Y entonces dice, bueno, no solamente tengo que hacer el intercambio de las partículas, también tengo que tomar en cuenta la parte rotacional. Y esa parte rotacional tiene que ser complementaria a la parte de spin. Cuando yo intercambio las partículas, no solamente va a aparecer la parte debida al intercambio de los spines, también va a tener que ver la parte rotacional. Entonces, toda la función de onda es el producto de la parte de los spines y la parte rotacional. Bueno, entonces dices, como yo quiero que la onda total debe ser globalmente antisimétrica, porque tengo fermiones, los componentes del hidrógeno son fermiones, haga lo que haga cuando los intercambio, debo tener una función de onda antisimétrica. Pero depende de cómo estén acomodados los spines. Si los spines están acomodados de manera simétrica, para que sea antisimétrica el producto, voy a tener que agarrar una función de onda rotacional que sea apropiada. A ver, déjenme ponerlos así como si fuera tablita. Yo quiero que la función de onda, el producto de la función de spin y la función rotacional sea antisimétrica. Pero hay situaciones en donde la función de los spines es simétrica. Entonces, ¿qué me hace falta? Multiplicar. ¿Por qué tipo de función tengo que multiplicar una simétrica para que el total sea antisimétrico? ¿Qué le debo poner a la parte rotacional? ¿Simétrica o antisimétrica? Yo quiero que el producto sea antisimétrico y el primer factor es simétrico. ¿Cómo tiene que ser el segundo factor? Antisimétrico.
Ok, es lo que dice ahí. Si tú tienes ortohidrógeno, que tiene una parte de spin simétrica, vas a necesitar una parte rotacional antisimétrica. O sea que tus valores posibles para el momento angular J son 1 o 3 o 5. Y está el otro caso. El otro caso es el parahidrógeno. Para el parahidrógeno, la parte de spin es antisimétrica. Y yo quiero que el producto sea antisimétrico. Entonces, ¿cómo tiene que ser el segundo factor? Ahora, yo quiero que sea antisimétrico y ya tengo una parte antisimétrica. Entonces, ¿cómo tiene que ser la parte rotacional en este otro caso? Antisimétrica también, ¿no? No, porque queremos que el resultado sea antisimétrico. Entonces, yo quiero que el resultado sea antisimétrico. Y ya tengo una parte antisimétrica. Si la multiplico por otra antisimétrica, me va a salir simétrica. Entonces, no. Si ya tengo un antisimétrico, tengo que multiplicar por una parte simétrica. Y entonces eso quiere decir que tengo que escoger valores de J como 0, 2 o 4. ¿Ok? Entonces dice, muestre que la razón de ortohidrógeno a parahidrógeno debe estar dada por esta función f. Esta función f no es la función de Fermi, nada más es una f de fracción. Y lo que está diciendo es que aquí debe haber un factor de 3 veces una suma rara entre otra suma rara. La suma rara que está arriba, ¿para qué valores son? 1, 3 y 5. Ese es para el ortohidrógeno. Y la que está abajo tiene los valores 0, 2, 4. Ese es el parahidrógeno. ¿Por qué hay un 3 que va en el numerador? Porque el ortohidrógeno es un estado triplete. Entonces, son 3 posibilidades de esta suma. Y para el parahidrógeno, que es un estado singlete, nada más es 1. Ahora, ¿qué es lo que está sumado ahí? Lo que está sumado es la energía, ¿no? Lo que está puesto acá es la energía asociada al hidrógeno molecular. Aquí está el momentum angular elevado al cuadrado. Dice es J por J más 1 entre la I. ¿Alguien sabe qué es esa I? En mecánica clásica, ¿cómo es la energía cinética de una cosa que está rotando? Tiene que ver con el momento de inercia. Exacto. Para una cosa que está rotando es el momentum angular al cuadrado entre 2 veces el momento de inercia. Pues lo que está ahí escrito es el momentum angular al cuadrado, pero en versión mecánica cuántica, dividido entre 2 veces el momento de inercia I. I es el momento de inercia. Ahora, ustedes calcularon el momento de inercia de 2 partículas puntuales que están separadas una cierta distancia. ¿Se acuerdan cuánto era? Tiene que ver con la masa y la distancia. Si no se acuerdan, lo buscan en el RESNIC. Pero tienen que calcular el momento de inercia de 2 partículas puntuales que tienen cierta masa y que están separadas por una cierta distancia. ¿Cuál es la masa del protón? Pues está en las constantes, ¿no? De las partículas elementales. Y aquí les dicen cuál es la separación entre protones. Entonces, con esa información pueden calcular la I que está acá. ¿Se pueden hacer estas sumas? Eso es lo que está tratando el problema. Ahora ustedes tienen que ir y sustituir estas cosas y evaluar si es posible las sumas. Y si no las pueden evaluar, aproxímenlas. Bueno, vamos a ver. Ahora les voy a compartir la pantalla.
Según yo, ahorita deben estar viendo, a ver, déjenme corregir, porque creo que les presenté otra cosa que no era. Ahora sí. Ok. Deberían estar viendo un browser con el problema 29.5 y aquí está la expresión que tienen que evaluar, esta F. ¿Sí la ven? Sí, profe. Sí, Sí. súper. Bueno, entonces, estas son unas sumas donde ustedes tienen que darle valores sucesivos a las J, a ver si pueden hacer un cálculo analítico de este cociente. Si no pueden hacer un cálculo analítico, pues traten de aproximar a ver qué pueden hacer. ¿Qué les va a hacer falta? Pues van a necesitar el valor de la I, el valor de la constante de Boltzmann, el valor de la constante de Planck y pelearse para ver si pueden aproximar esta fracción F. Insisto, esta fracción F no es la misma F que está acá, nada más le pusieron F porque así les gustó, y encontrar un valor a 50 kelvins. Y lo que queremos ver es, de esos dos estados, ¿cuál es el más abundante? ¿Es el estado con ortohidrógeno o es el parahidrógeno? ¿Qué tan abundante es uno con respecto al otro a 50 kelvins? Eso es lo que dice el problema. Bueno, entonces, de todos los que están aquí, en realidad el más perro de todos es el 29.5. Este 29.5 es realmente lo que necesitamos resolver por equipos. Voy a darle Stop Sharing acá. Y les digo cómo es el plan. El día de hoy tienen que entregar una cosa, que es un escrito sobre los temas de la semana. ¿Cuáles son las ideas básicas? Pues estuvimos hablando de los bosones y los fermiones. Estuvimos hablando del principio de exclusión. Estuvimos hablando del número esperado de ocupación en un nivel de energía dado. Y estuvimos hablando acerca de la conexión que hay entre el spin de las partículas y el tipo de estadística que obedecen. ¿Cuáles son las partículas fermiónicas? Las que sí obedecen el principio de exclusión. ¿Qué característica tiene su spin? ¿Cómo es su spin? ¿Entero o semientero? Tiene que ser semientero. Tiene que ser semientero. Y la otra, pues es el otro caso. ¿Cuáles son las partículas bosónicas? Las que no obedecen el principio de exclusión. ¿Y cómo es su spin? Para los bosones tiene que ser entero. Correcto. Bueno, entonces el día de hoy, antes de que se acabe el día, a las 23:55 todavía, tienen que entregar ahí en Virtuami un escrito donde pongan en 2, 3 páginas, no se necesita más, cuáles son las ideas principales que ustedes tienen que mantener en memoria ya para siempre. La tarea se entrega el sábado. El día de hoy pueden empezar a escribir en los foros su idea de solución. Primero discútanlo dentro del equipo. Y ya que el equipo ya tenga sus soluciones, las va poniendo en los foros. Y entre todos vamos viendo si les gusta o no les gusta. Al final del día, el sábado, tenemos que llegar con cada equipo con su solución personal. No importa que hayan discutido todos juntos, no se vale que nada más agarren el mismo archivo y todo lo entreguen. No, cada equipo tiene que presentar su propia solución escrita a su manera, con sus propios cálculos. Nada más necesitamos que un solo integrante de cada equipo suba la tarea a Virtuami. No necesitamos que lo suban los 4. Nada más pónganle los nombres de todos los integrantes. Entonces, lo que les digo es, tenemos todo el día de hoy para que terminen de hacer sus escritos de los temas importantes de la semana. No es un resumen, no es una copia de lo que está en los libros ni en las notas. Es su manera en que ustedes se pueden acordar de lo que necesitan aprender esta semana. Es personal, cada quien la va a hacer como quiera. En ese sentido, pues, tienen mucha libertad. Nada más no se chuten una enciclopedia, no se escriban 20 páginas. Y la otra cosa que tienen que hacer por equipos es resolver la tarea para el sábado. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Tienen el día de hoy los foros, tienen el día de mañana todavía una discusión
con el ayudante. También ahí le pueden hacer. Y yo voy a seguir viendo los foros. Si tienen una pregunta súper importante que el ayudante no pudo responder ese día, escriban en los foros y yo les contesto. Bueno, entonces, me gustaría ir parando esta sesión. ¿Qué preguntas necesitamos atender ahorita antes de que nos vayamos para que puedan completar lo que les digo? Este trabajo, el trabajo personal de su resumen para hoy y el trabajo por equipos de las tareas, estos 5 problemas el día sábado. Profe, yo nada más tenía una duda en la parte de las notas, en donde habla de tomar una esfera como una superficie y darle, bueno, el camino, ¿no? Para unir ambas partículas. Entonces, Ajá. en una parte dice que hay una fase, y donde está la esfera le pone que la fase va a ser, me parece 0. ¿Estás Y, hablando de las notas o del libro de Blundell? bueno, del libro de Blundell, perdón. Ok, sí, porque dije yo nunca puse una esfera así. Pero oye, en el libro de Blundell sí hay un diagrama de esos. Ahora sí, dime, bueno, ya te sigo de qué estás hablando. Ajá, Ajá. entonces, una parte dice que cuando es esfera, esta fase va a ser 0, y cuando se toma en 2 dimensiones, la fase va a ser pi. Ok. Pero no estoy entendiendo muy bien por qué, y pues eso sería nada más. Ok, déjame ver si puedo encontrar el libro que tú dices y a ver si lo puedo presentar un poquito aquí, nada más para explicar de qué diagrama estás hablando. ¿Sale? Ajá, es de la Vamos a ver. página 347. Ahí voy, espérame un segundito. Ajá. Ahí te voy. Aquí está el diagrama. A ver si ahorita te comparto la pantalla y tú me dices si es lo que quieres que discutamos. Vamos a ver. ¿Es esto que estás viendo ahora, este libro? Sí. Ok, bueno, entonces vamos por partes. Aquí lo que está dibujado es una esfera. ¿Qué representa esta esfera? Esta cosa es una representación abstracta de la operación de intercambio. ¿Sí? O sea, dice, vamos a ver, la variable R que nos estamos ocupando es la distancia relativa entre las partículas. ¿Sale? Entonces dice, si yo quiero intercambiar 2 partículas, que son, ¿cómo se llama? Idénticas, lo que tengo que hacer es que agarrar una partícula e intercambiarla de lugar. Cuando yo haya hecho eso, voy a haber hecho intercambio de partículas. Si yo hago cualquier otra cosa, pero al final una de ellas partículas regresa al mismo lugar, la distancia relativa entre las partículas va a ser la misma. Entonces dice, mira, lo que está dibujado en la parte de arriba es un camino en el espacio de distancias relativas que no es un intercambio. ¿Sí? Lo que está diciendo es, yo agarro una partícula respecto de la otra y hago algo, pero al final de cuentas regreso al mismo valor del vector de posición relativa. Respecto de la primera partícula, la partícula 2 está en exactamente el mismo lugar. Ahorita lo estoy explicando con los pulgares, ¿sale? ¿Sí lo puedes ver? Sí. Ok, entonces lo que dice es, en el espacio de distancias relativas, cuando yo muevo estas cosas, pero al final se regresan a la misma posición que en que estaban inicialmente, el vector de distancias relativas tiene el mismo valor. Entonces dice, bueno, si yo me fijo en la esfera que representa la distancia a la que empecé, voy a dejar la magnitud fija, por eso es una esfera. Lo único que hice fue bailar el vector un poquito, pero al final regresé al mismo lugar. Ahora dice, ahora vamos a dibujar un intercambio de a de veras.
para que yo intercambie de veras, al final de cuentas, el vector de distancia relativa debe haber cambiado de signo. ¿Y eso cómo se ve en la esfera? Cuando iba moviendo el vector de posición relativa, manteniendo la magnitud constante, al final de cuentas arranqué con un vector que iba para acá y al final lo acabé del otro lado. ¿Y eso cómo se ve en la esfera? Se ve como una trayectoria que va desde el valor inicial del vector r de distancias relativas al valor opuesto en la esfera. Eso sí es un intercambio de partículas. ¿Ves? Sí. Ok. Ahora dice, ¿qué pasa cuando hago eso mismo en 2 dimensiones? En 2 dimensiones, otra vez tengo un círculo. Y este círculo es, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El que representa todos los valores posibles de la posición relativa de las 2 partículas, pero esta vez va a ser en el plano. Cuando les dé vuelta, los tengo que hacer así. Entonces dice, si no hago intercambio, si nada más le hago así, eso en el vector de posición relativa. Este nada más hizo así tantito, pero luego se regresó. Sí, pero hay más posibilidades. Una posibilidad es que yo haya intercambiado las partículas. Una de estas se vino para el otro lado. Pero le puedo seguir dando vueltas. Podría intercambiarla una vez y luego 2 veces. Ahora la cuestión es si la naturaleza se da cuenta o no de que hiciste lo que está arriba. ¿Se dará cuenta la naturaleza que nada más te fuiste y te regresaste? ¿O se dará cuenta la naturaleza que en realidad le diste la vuelta alrededor del círculo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Le dará igual o no le dará igual a la naturaleza? ¿Cuál es su prejuicio al respecto antes de ver los experimentos? Dice, el primero es no intercambiar a las partículas. El segundo es intercambiarlas 2 veces. Una vez la intercambio y luego la vuelvo a intercambiar. ¿Se dará cuenta la naturaleza que la intercambié 2 veces y que eso es diferente de no haberlas intercambiado? Quisiera decir que no, pero... ¿Verdad que sí? Está feo, ¿no? O sea, como decir, yo creo que no, porque debe ser idéntico. ¿Qué creen? La naturaleza sí se da cuenta. Piénsenlo de esta manera. Imagínense que tienen un carrete de hilo. Lo que están haciendo arriba es decir, bueno, yo agarro el hilo y lo empiezo a ensartar en el carrete, pero luego me regreso. ¿Cómo está el hilo? ¿Está atorado o no está atorado? Lo empecé a girar y luego me regresé. ¿Se quedó atorado o no se quedó atorado el hilo? No, no está atorado. Sí. Pero ¿qué pasa si primero hago un intercambio y después hago otro intercambio? ¿Está atorado o no está atorado el hilo? Ahí está atorado. Ahí sí está atorado. Esa es una propiedad topológica. En 2 dimensiones, encerrar o no encerrar el origen, sí es posible distinguirlo. Se han hecho experimentos y la naturaleza sí se da cuenta que tu trayectoria encerró o no encerró al origen. Es una propiedad topológica que ocurre en 2 dimensiones que no ocurre en 3 dimensiones. Ahora háganse el mismo ejemplo con la esfera. Ahora imagínense, tengo una esfera y tengo un hilo. Si sigo la trayectoria del caso A, ¿atrapo o no atrapo el hilo? ¿Lo puedo sacar o no puedo sacar de la esfera sin que se atore? Sí, sí lo puedo sacar. Luego vamos a hacer lo mismo. Agarro un intercambio y luego hago 2 intercambios. ¿Puedo sacar o no puedo sacar el hilo de la esfera? Sí. Sí, sí lo puedo sacar. Entonces, en 2 dimensiones no me debo dar cuenta. La probabilidad se tiene que quedar igual. Entonces, es lo que está detrás de esa idea que dice de que en física, en 3 dimensiones, solamente puede haber bosones y fermiones. La propiedad, al final de cuentas, debe verse movido por un factor de fase de 0 o de pi. Si es e a la i0 es más, si es e a la i pi es un menos. O sea, lo que está explicando en esta caja es que todo lo que dijimos de fermiones y bosones solamente vale en 3 dimensiones. En 2 dimensiones no vale. En 2 dimensiones puede haber partículas que no son fermiones, no son bosones. Y esas se llaman los cualquierones, anions. No son los aniones de la catión y anión. Son any de cualquier cosa. Una manera de traducirlo en español sería un cualquierón. Y un cualquierón puede tener cualquier fase distinta de 0 y de pi.
Entonces, esa es la parte chistosa que está ahí. Entonces, está diciendo, ojo, las propiedades topológicas de los materiales en 2 dimensiones son asquerosamente diferentes de las propiedades de los materiales en 3 dimensiones. Y eso es bien importante ahora en física. Entonces, si quieres verlo así, es decir, yo puedo meter un montón de operadores de intercambio y me doy cuenta de que estoy encerrando al origen. En 3 dimensiones, yo puedo meter un montón de operadores de intercambio y puedo sacar el hilo y no me doy cuenta de que estuve encerrando al origen. Las propiedades de 2 dimensiones y de 3 dimensiones son diferentes. Voy a parar de compartir. Ahí está. Pues entonces, el primer problema es que esas esferas representan el espacio abstracto de posiciones relativas. No es el espacio físico, es el espacio de posiciones relativas. Y en 2 dimensiones, las posiciones relativas forman un círculo. Ese círculo le puedes dar vuelta al origen o puede que no le des vuelta, nada más te hiciste tarugo, vas y regresas sin envolverlo. Si lo envuelves muchas veces, también se da cuenta. ¿Cómo se llama? Las funciones de onda de los electrones se dan cuenta de si el electrón dio 2 vueltas o 3 vueltas o 4 vueltas o 5 vueltas antes de seguirse en el camino. Uno se da cuenta porque esas cosas interfieren y las probabilidades entonces cambian por ese patrón de interferencia. O sea, la función de onda en el que se va derecho de un electrón que da una vuelta alrededor de una aguja magnética y se sigue, la función de onda de un electrón que da 2 vueltas y luego se sigue, y luego la de 3 vueltas y luego se sigue, todas esas interfieren y te das cuenta cuando haces experimentos del otro lado. En el libro de Feynman viene una explicación. Búsquense en línea el experimento de Aharonov-Bohm. ¿Cómo dijo, profe? Me estoy buscando. Aquí está. Aquí se los voy a compartir la pantalla, ¿va? Y les voy a poner un link en el chat. Este es un experimento fundamental de la física. O sea, cuando les dije que será o no será, pues en física no se pone uno a pensar, sino hace un experimento para ver si se da cuenta o no. Ese experimento es el experimento de Aharonov y Bohm, del efecto Aharonov-Bohm. Y aquí les voy a pasar la pantalla. El link que le escribí en el chat es el link a esto que está acá. Aquí dice, en el volumen 2 del libro de física está ¿cómo se llama? El potencial vectorial y la mecánica cuántica. Y entonces, si ustedes van a la internet y se ponen Feynman Lectures on Physics, y Feynman Lectures on Physics, y se buscan el capítulo 2 en la página 1515, el capítulo 2, la capítulo 1515, aquí está la discusión de lo que pasa en 2 dimensiones, aquí está un alambrito, y luego aquí viene la discusión de la mecánica cuántica de una cosa que va y pasa alrededor de un solenoide. Y aquí dice que después de que pasa eso, se ven patrones de interferencia. Eso es lo que le estoy contando ahorita. La naturaleza se da cuenta de si el electrón pasa o no pasa por el espacio que está aquí alrededor. Entonces, lo pueden rastrear así. Pueden meterse ahí se meten y buscan. En el chat les pongo ahorita la dirección web de las cosas de las conferencias de Feynman de física. Ahí se los puse. Eso es lo que pueden ver también, ver cómo el mundo en 2 dimensiones es asquerosamente distinto del mundo de 3. Ok, ¿qué tal? ¿Más o menos responde tu pregunta? Sí, profe, ya quedó claro. Gracias. Pues
A mí no me quedaría tan claro porque la mecánica cuántica siempre es chistosa, pero ok, demos por buena que sí. Dentro de lo que cabe, sí. Ok. ¿Cuál otra pregunta quieren que nos vayamos? Tenemos como 12 minutos más y luego ya tenemos que parar. Bueno, si no, entonces lo que podemos hacer es decir que vamos a pararle aquí y y vamos a dejar unos minutos por si alguien necesita hacer una pregunta fuera del aire. Entonces voy a parar la grabación